Bienvenidos una semana más en otro programa. Ya estamos en el número 43 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma Ortiz de Saracho, desde Madrid, en RSC Radio Internacional, hablando cosas buenas. ¿Qué tal, mis queridos oyentes? ¿Cómo habéis tenido la semana pasada? ¿Habéis podido hacer el ejercicio que os comenté? ¿Habéis podido tener ese espacio para poder contestar a esas preguntas de lo que queréis en vuestra vida? Bueno, espero que sí, que estéis llenos de motivación, de esa gasolina, con esa fuerza y vamos a por más. ¿No queréis llenar esa mochila llena de motivaciones, de cuáles son esas claves para llenar vuestra mochila y que tengáis una vida más plena? Pues vamos a por ello. Pero bueno, antes de llenarla, comentaros un poquito para las personas que se están uniendo. Llevamos 2 programas hablando de qué es la motivación, los tipos de motivación, y en concreto estuvimos hablando de la motivación enfocada en un premio final, pero en concreto la semana pasada hablamos de la segunda motivación, que era cuando huimos de lo que no queremos. Os puse el ejemplo de esa persona que quiere perder 20 kilos y se pone esa figura y lo ve cada día y huyes realmente de eso que no quieres. Y dices, no, no quiero volver a pasar esas penurias, no quiero volver a tener esos 20 kilos. O, por ejemplo, no quiero volver a tener ese trabajo en el que me hacían la vida imposible. Quiero tener una vida realmente más plena. Quiero hacer lo que realmente me gusta. Entonces, ahí os hice un ejercicio, os di una herramienta que espero que os haya ayudado. Bueno, pues ya después de daros este pequeño resumen para las personas que se hayan unido, bueno, pues vamos a dar esas claves para que podáis construir y llenar una mochila llena de motivación. ¿Queréis llenarla o no? Yo sí que quiero llenarla, así que voy a llenar esa mochila llena de muchísimas cosas. ¿Os apuntáis? Pues vamos a por ello. Bueno, ¿estáis preparados? Vamos a saber cuáles son esos ingredientes para tener una buena base de motivación. Es como, por ejemplo, cuando hacéis una tortilla. Sabéis que los ingredientes, pues es el huevo. Si la queréis de patata, pues patata. También si queréis meter un ingrediente de cebolla. Pues bueno, así, por ejemplo, en la cocina. Pues aquí vamos a ver cuál es la clave número 1 para que podáis tener esa base de motivación. Así que metemos en esa mochila la clave número 1, la principal. ¿Sabéis cuál es? El deseo. Debemos crear un deseo. Y diréis, ¿cómo se crea un deseo? Pues muy sencillo, creando un propósito, un objetivo. En el momento realmente que creas tu propio propósito o tu objetivo, en ese momento ya estás comenzando a desearlo. ¿Y nos pasa que cuando ya empiezas a desearlo, es como que dentro de tu cuerpo tienes un hormigueo, vas notando algo que comienza a impulsarte? Es como de repente te viene esa ilusión, esas ganas, cómo voy a hacerlo, esa decisión, esa intención ante ese deseo. Pensarlo. Seguro que os ha pasado alguna vez. Os puedo decir que hay mucha gente
que solo se queda en la primera clave del deseo y se queda estancado o estancada en el deseo. Y realmente si te quedas ahí, no vas a llegar a ninguna parte, porque el deseo es realmente esa fuerza poderosa que os va a dar esos pasos, esas acciones, y vais a ser muchísimo más conscientes a la hora de tomar esa decisión, porque van a ser firmes. Así que vamos a ir llenando de esas claves, no os quedéis solo en el deseo. Y porque yo siempre os hago y os dejo una herramienta para cada clave. ¿Estáis preparados? ¿Queréis crear vuestro deseo? Pues vamos a hacer un ejercicio. Vais a cerrar los ojos y vais a relajaros y vais a dejar fluir vuestra mente para encontrar, a ver qué os viene, para encontrar ese propósito, ese sueño, ese objetivo en el que a lo mejor alguna vez has pensado, pero que lo has dejado pasar en el tiempo. Entonces, ahora es el momento de que creamos ese deseo, vamos a construir ese deseo. Y os voy a ayudar por si alguna de las personas que están ahora mismo oyéndome, pues no se le ocurre ningún deseo. Os voy a ayudar con algunas preguntas para ver si os viene. ¿Cómo te gustaría verte de aquí en un año? ¿Qué te gustaría tener dentro de un año? ¿Cómo te gustaría sentirte dentro de un año? Es muy importante que sepáis cómo te gustaría sentirte. Y también, ¿cómo quiero que sea mi vida dentro de un año? ¿Habéis podido contestar a esas preguntas? Eso os va a ayudar a crear vuestro propósito. Cuando ya lo tengáis claro, yo os animo a que lo escribáis en esa hoja en blanco, que escribáis ese deseo de manera clara, concisa. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tenéis todos escritos vuestro deseo? Pues ahora quiero que en voz alta leáis con detenimiento ese deseo que habéis puesto. Y mientras lo estáis leyendo, observad vuestro cuerpo. ¿Qué es lo que os hace sentir? ¿Qué es lo que te remueve en tu cuerpo? ¿Qué sientes cuando lo estás diciendo en alto? ¿Te sientes bien cuando piensas en ese deseo? Si es así, enhorabuena. Ya tienes tu deseo creado. Vamos a por la segunda clave. Vamos a llenar esa mochila. ¿Queréis saber cuál es la segunda clave? ¿Preparados para abrirla y meterla en esa gran bolsa, mochila o lo que queráis? La segunda clave es la intención. El tener la intención de hacerlo. Da igual lo que ocurra. Vais a hacerlo contra viento y marea. Nadie os va a impedir a llegar a vuestro objetivo. Podréis tener obstáculos, pero los vais a vencer. ¿Sabéis por qué es muy importante esta segunda clave de la intención? Porque os puedo decir que es el primer paso
para que podáis materializar aquello que queréis. Así que sepáis que el nivel de intención lo vais a poner vosotros mismos. Vais a ser conscientes de que mientras más fuerte sea vuestra intención, os puedo garantizar que más fuerte van a ser vuestros pasos en el camino hacia el propósito final. Y vais a tener más probabilidades de lograr ese deseo que habéis escrito antes. Así que el ejercicio que vais a hacer aquí con respecto a la clave de la intención, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cuál va a ser ese camino? ¿Qué intención vas a poner? ¿Cuál va a ser tu primer paso? Escríbelo con respecto al deseo que habéis puesto al principio. Vamos a por la tercera clave. ¿A llenar esa mochila? Bueno, pues esa clave es la fe. Qué importante es tener fe, confianza en nosotros mismos, de que lo que nos hemos propuesto va a salir bien. En el que sintáis esa certeza de que lo voy a conseguir. Si no tenéis esa confianza en vosotros, si no tenéis esa fe, ¿cómo vais a poder llegar a vuestro objetivo si no creéis en vosotros mismos? Así que es una base muy importante, porque esa confianza te va a crear, o esa fe, te va a crear esas oportunidades para que tu resultado sea realmente positivo y te aumente esa motivación. Y aquí os voy a dejar también una herramienta, porque lo bueno es que a medida que os voy explicando esas claves, que tengáis herramientas para poderlo hacer en vuestro día a día. Entonces diréis, ¿cómo puedo alimentar esa fe, esa confianza, la que realmente esta herramienta es súper poderosa? ¿Y sabes cómo lo podéis hacer? Por medio de las afirmaciones positivas. Y para ello, lo que vamos a crear va a ser una lista de frases en positivo. Y con esas frases en positivo nos la vamos a repetir a diario, porque esas frases nos van a ayudar a impulsarnos en la creencia de que podemos hacerlo. Yo os puedo decir que cada mañana, aparte de dar gracias, porque creo que el agradecimiento es fundamental en nuestra vida, escribo afirmaciones positivas. Esas afirmaciones para que me impulsen ese día, de esos deseos, de esas intenciones que voy a poner. Y os voy a ayudar también, por ejemplo, diciéndoos a la hora de que cuando podáis alimentar esa confianza, esa fe por medio de estas afirmaciones, os dejo algunos ejemplos para que os puedan ayudar. Yo escribiría, por ejemplo, tengo la preparación adecuada para poder lograrlo. O ya he logrado cosas más difíciles en el pasado, así que también puedo hacer esto, porque soy capaz y me lo merezco. Puedo lograrlo, porque cuando me encuentro con obstáculos, suelo superarlos. Y así podéis poner frases realmente que os ayuden a tener esa fe en ese gran deseo. Y yo os diría, para que le dieseis más empuje, más fuerza, que esas frases motivadoras que habéis escrito en positivo, que os pongáis delante de un espejo y que os las digáis, que las repitáis cada día. No vais a tardar más de 5 minutos. Ya os dije en el programa de la autoestima
el poder que tiene el espejo de hablaros con vosotros mismos. Eso os va a ayudar a valoraros y aumentaros más vuestra autoestima. Pues con estas frases en positivo, poneros delante de el espejo. Sé que al principio os va a resultar un poco difícil, pero os va a ayudar a introduciros cada frase en vuestro subconsciente, porque así vais a reprogramar vuestra mente. Cuanto más repitáis esas frases, más las introducís en el subconsciente. Así que os animo a que cada mañana o cada tarde o cada noche os pongáis 5 minutos con esas grandes frases que habéis escrito. ¿Vamos a por la siguiente clave? ¿Os podéis imaginar cuál es? Pues es la decisión. Qué importante es tomar a lo largo de nuestro camino, de nuestro propósito, una buena decisión, pero por nosotros mismos. No sé si os ha pasado muchas veces que buscamos consejos de, oye, mira, quiero hacer esto, ¿qué pensáis? Está muy bien que podáis pedir consejos, pero que realmente vuestra decisión final no sea la que os dicen los otros, sino cuál es la decisión que tomas tú, cuál es la que tú quieres, no es la que te han recomendado. Entonces, que aprendamos realmente a saber filtrar cuáles pueden ayudarnos sinceramente y cuáles no de esas personas. Decir, no, pues con esto sí me quedo, con esto no, de lo que me han dicho. Pero realmente la decisión final está en vosotros mismos. Y quiero que recordéis una cosa muy importante. Rodearos de personas que os impulsen, no que os frenen. Que aun escuchando sus consejos, como os decía al principio, que agradezcáis, pues, por supuesto, esos consejos que os dan, pero que la última decisión en vuestro camino con respecto a ese objetivo sois vosotros mismos. Y cómo no, os voy a dejar una herramienta para que os ayude directamente a tomar esas decisiones. Porque seguro que en vuestra vida, a mí me ha pasado muchas veces, que pasamos por bloqueos que sencillamente nos hacen el dudar, dudamos en qué escoger, y estamos anclados ahí, es como un círculo vicioso, no sabemos si este camino será el correcto, si es este otro. Seguro que os ha pasado que os encontráis en un momento de bloqueo mental, de qué camino elegir. Entonces, con esta herramienta os va a ayudar a tomar decisiones realmente expresando precisamente vuestras motivaciones. Y os voy a decir 4 pasos. El primer paso que vais a realizar es que formuléis una pregunta referente a alguna decisión que tengáis que tomar. Y para que lo entendáis mejor, por ejemplo, pues quiero hacer deporte, pero no sé si practicar running por mi cuenta o matricularme en el gimnasio para hacer aguayín o para seguir clases guiadas de otros deportes, escribirlo. El siguiente paso que vais a hacer una vez que habéis escrito vuestra decisión a tomar, vais a describir esas 2 alternativas. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de vuestras decisiones? Cuando tengáis ese bloqueo mental
que no sabéis por qué camino elegir, coger un papel y un boli y escribir qué ventajas tiene si sigo, por ejemplo, en este trabajo. O por ejemplo, en el caso de la frase que os he puesto del deporte, si hago running, ¿qué es la ventaja que puedo obtener? ¿O qué inconveniente si cojo el practicar running o cojo el aguayín? Entonces, porque vais a ver, una vez que lo escribáis, cuáles son, qué es lo que más destaca, las ventajas o los inconvenientes. El tercer paso, vais a leer esas ventajas y esos inconvenientes y cuando las estéis leyendo, ¿qué os inspira más? ¿Qué os inspira más a tener esa motivación? ¿Qué os impulsa más? ¿Las ventajas o los inconvenientes? Porque eso lo vais a notar en el cuerpo, ¿vale? Y ya como último paso para tomar esa decisión, una vez que habéis hecho los 3 anteriores, ya estáis preparados para tomar esa gran decisión. ¿Cuál va a ser? Escribirla. Vamos a por la siguiente clave. Hoy esta me encanta porque además es que es súper importante. Es la pasión. Porque os puedo decir que sin pasión la acción se hace mucho más difícil. Os preguntaréis, ¿qué es la pasión con respecto a esto que hemos estado viendo? La pasión con respecto a vuestro objetivo es lo que os da el impulso a realizar aquello que realmente deseáis. Si habéis puesto el deseo, habéis puesto realmente esa intención, esa decisión, qué importante es ponerle pasión, porque la pasión es una mezcla de rabia y de amor al mismo tiempo. Pero qué bonito es poderle darle esa pasión para poder darnos ese gran impulso en nuestro sueño. Porque os puedo decir que cuando tenéis más pasión por ese objetivo, vais a ver que esos resultados aumentan, porque vais a ser mucho más productivos, vais a tener más posibilidades a la hora del resultado. Y eso, la motivación os va a aumentar. Entonces, la motivación está cargada de pasión, porque no existe una sin la otra. Realmente os decía al principio, la motivación es un fuerte deseo y la pasión es la gasolina que impulsa la acción de esta. ¿Lo entendéis? Os voy a dejar una herramienta para lo de la pasión, porque cuando experimentáis la pasión de forma habitual, y si no fijaros, cuanta más pasión pongáis en vuestra vida, tanto a esas actividades que realmente a lo mejor no os llevan a vuestro objetivo, pero sí que realmente que si las experimentáis y las ponéis de forma habitual en vuestra vida, vais a ir sintiendo esa motivación para poder llegar a vuestro propósito final. Y es muy importante que mantengáis esa pasión en todo lo que hagáis en la medida de lo posible. Nunca se consiga al 100%, por supuesto que no. Pero ponerle pasión. Seguro que tenéis varios hobbies y le ponéis pasión. Por ejemplo, os encanta hacer deporte o lo que decía antes, hacer running. Y la ponéis esa pasión de decir, no faltáis ni un día. Disfruto corriendo. Me hace sentirme bien. Qué bien se siente mi organismo. Poner pasión. Y digo en vuestros objetivos, en vuestros hobbies, hasta en todas las áreas de vuestra vida, ponerle más pasión. Es un ingrediente bastante poderoso.
Y aquí os voy a dejar el ejercicio porque os preguntaréis, ¿cómo puedo alimentar la pasión? ¿Cómo la aumento? Pues este ejercicio, que voy a dejar también por medio de preguntas, vais a poder experimentar la pasión de forma habitual en vuestras actividades, en vuestra vida. Y os pueden ayudar estas preguntas. ¿Estáis preparados para apuntarlas? Bueno, pues para alimentar esa gran pasión, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta en esta vida? ¿Qué te gusta hacer? ¿Con qué actividad disfruto? ¿Qué me apetece hacer ahora? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Lo haces o no? ¿O te quedas como estás? ¿Y qué te hace sentirte vivo, viva? ¿Qué es lo que te hace sentirte, wow, poderoso, vivo? ¿Qué es lo que te hace? Son preguntas súper poderosas para que podáis experimentar esa gran pasión en vuestra vida. Os puedo garantizar que si hacéis este ejercicio de forma habitual, vais a estar haciendo que vuestro tiempo, ese tiempo libre que tenéis, sea más constructivo y más apasionante. ¿No os gustaría poder sentir eso? Pues vamos a por ello. Bueno, pues llegamos al final del programa. Como es mucha información, muchos ejercicios, todavía nos quedan meter dos claves muy importantes, que aquí os las nombro, que son la proactividad y el entusiasmo, para meterlas en esa mochila. Pero os vais a quedar con las ganas, porque eso lo hablaremos, estas dos claves últimas, las hablaremos en el próximo programa, no os lo perdáis. Así que desde aquí se despide en este gran programa de Abrazándonos Inma Ortiz de Saracho, desde RSC Radio Internacional. Os deseo que tengáis una semana súper feliz, con gran motivación, con gran impulso. Un abrazo muy fuerte.